Amigos invisibles, constantemente, de palabra y por escrito, oímos mencionar el término utopía. Probablemente no hay en los últimos tiempos y desde el siglo XVIII una palabra que se haya usado más, que se haya empleado más, que se haya alegado más. Se habla de proyectos utópicos, de utopías. Y mucha gente no sabe exactamente de dónde viene esto y qué es esto. Básicamente, la palabra utopía es un juego de palabras. Está compuesta de dos palabras griegas, topos. Topos es lugar y es no. De modo que utopía es no lugar, ningún lugar, el lugar que no existe. Eso es lo que quiere decir utopía. ¿Por qué ha tenido esta fortuna este término? Es lo que vamos a tratar de dilucidar y de ver en qué consiste y qué ha sido. Generalmente lo que llamamos utopía es un proyecto, un sueño, una ambición irrealizable. La creencia de que podemos alcanzar una situación determinada que desde cualquier punto de vista racional parece que no es alcanzable. Un estado de felicidad plena, de abundancia plena, de satisfacción plena para el hombre. Eso es lo utópico, esa es la utopía. Eso es tan viejo como el hombre. Si no tan viejo como el hombre, por lo menos tan viejo como la imaginación del hombre. Siempre los hombres se han encontrado mal avenidos con su vida. Han sentido que la vida no es lo que ellos querían, que la vida no les da lo que ellos debían esperar, que la vida es más dura de lo que ellos quisieran. Y esto ha traído como consecuencia el que piensen en la posibilidad de una situación en la cual esos inconvenientes, esos tropiezos, esas injusticias, esos males, esos dolores desaparecieran y todos fuéramos felices. Claro, habría que empezar por preguntar en qué consiste la felicidad, pero eso ya es cuestión de otro género y de otro sentido. Esa idea existió desde los comienzos de nuestra civilización. Y esa idea siempre estaba colocada o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. En el pasado, por ejemplo, los griegos creían en una cosa que llamaban la edad de oro. La humanidad, en sus comienzos remotísimos, había pasado por varias edades, una de las cuales era la edad de oro. La edad de oro era una época en que los hombres habían vivido en la felicidad, en la plenitud, abundaban todos los bienes, no había que trabajar, no había guerra, no había sufrimiento, no había crimen, de modo que todo el mundo vivía en un estado de felicidad permanente y perpetua. Esa edad terminó y los hombres cayeron en lo que llamaban los griegos la edad de hierro, una edad de sufrimiento, de lucha, de guerra, de injusticia. Esa misma idea la recoge el cristianismo a través del judaísmo y es la idea del paraíso terrenal. Los hombres vivieron en una situación original cuando Dios los crió en un paraíso, en eso que llamamos un paraíso, un Edén, en un lugar donde no había mal, donde no había injusticia, donde no había trabajo, donde no había esfuerzo, donde todo estaba al alcance sin ningún esfuerzo de ninguna clase, donde se vivía felices. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, según el gran mito tradicional de la civilización occidental, vivían en la utopía, en la felicidad plena. Más tarde hubo una proyección hacia el futuro. En la Edad Media, que fue una edad muy dura, de guerras, de pestes, de miseria, los hombres pensaron que algún día podían desembocar en una felicidad. Y entonces hubo esa idea que la Iglesia condenó más tarde como una idea no ortodoxa, de que Cristo iba a regresar a la tierra en un momento determinado, tal vez el año 1000, tal vez más adelante, y cuando regresara Cristo a la tierra iba a implantar una situación que iba a durar 1000 años, eso es lo que llaman el milenio. En esos 1000 años los hombres iban a vivir felices. No habría guerra, no habría pobreza, no habría miseria, no habría crimen. Pero ese era cuando Cristo regresara a la tierra. Esa idea milenarista era pues una proyección hacia el futuro de eso que hacia el pasado era la edad de oro y era el paraíso terrenal. Esa situación de que la felicidad había estado en un pasado remoto o estaba en un futuro remoto, cambia en el siglo XVI. ¿Y cambia por qué? Porque se descubre América. Cuando se descubre América, los hombres más inteligentes y cultos de Europa, los que llamaban los humanistas, los hombres del siglo XV y particularmente de comienzos del XVI, les llega una noticia bastante deformada de que un navegante ha llegado a un territorio nuevo, a una región nueva, que era pues lo que llamamos hoy en día América,
y que allí había encontrado unas sociedades humanas que vivían en la felicidad. Es decir, que no conocían guerra, que no conocían odio, que todo era común, que todo el mundo tenía de qué comer, que no había pobreza, que no había crimen. De modo que esa maravilla que era la edad de oro del pasado o el milenio cuando viniera Cristo, se encontraba en la tierra, había sido encontrado en la tierra, se había encontrado en esa imagen de lo que después se llamó el buen salvaje, que era una imagen antropológicamente falsa. Hoy en día sabemos que no era así entre los indios, que entre los indios había guerra, que había odios, había muertes, había asesinatos, había todo lo que el hombre lleva consigo a todas partes y en todos sus niveles. Pero lo importante fue la visión que ellos tuvieron. Es entonces cuando el año de 1516, es aquí donde nace la palabra, una gran figura inglesa, Tomás Moro, que era un humanista de los más brillantes de Europa de su época, y era un político, fue canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII, lo que le costó caro porque Enrique VIII finalmente le cortó la cabeza. El año de 1516 publicó un pequeño libro en latín. Los humanistas de aquella época no escribían en lo que llamaban las lenguas vulgares o vernáculos, escribían en latín. Y ese librito se llama Utopía, y es él el que crea el juego de palabras, ese juego de palabras de el lugar que no existe, ningún lugar, utopía. ¿Y qué pasa en Utopía? Utopía se compone de dos partes. Una primera parte en la que hay un diálogo al estilo de los diálogos griegos, en que dos personajes discuten sobre la situación atroz en que está la Inglaterra de ese tiempo. La miseria, la pobreza, la injusticia, los crímenes, todos los horrores que han acompañado a la sociedad humana con mayor o menor grado a lo largo de la historia. Y los hombres discuten de qué se podría hacer para remediar esos males, qué leyes, qué modificaciones, qué instituciones. Y simultáneamente la segunda parte es otra cosa distinta. Hay un marino que viene de América, que ha venido a América entre la gente que vino con Amerigo Vespucci. Vespucci fue el hombre que le reveló a Europa la existencia del Nuevo Mundo, y por eso en gran parte América se llama América, porque fue el periodista el que dio la noticia. Y claro, como de ahí venía la imagen del buen salvaje que venía de las cartas de Colón, entonces ese marinero imaginario le cuenta a un personaje que es quien se lo cuenta Moro, que él en América, probablemente en algún lugar de las Antillas, una isla de las Antillas, llegó a un sitio maravilloso, que era una isla, que se llamaba Utopía. Y en esa isla, que había una sociedad perfecta. Se vivía en la paz, se vivía en la abundancia, no había odio, no había crimen, no había desigualdad. Era un paraíso en la tierra. Claro que esta era una idea imaginaria, pero es de aquí que arranca